Pues ya lo anunciábamos, vamos a hablar de olivar. Jaén es tierra de olivar, no estoy diciendo algo nuevo en absoluto, y a nadie se le escapa el hecho de que somos principales productores de aceite de oliva del mundo. Por eso hay asuntos como la PAC. Ha habido muchos debates respecto a la última reforma de la PAC, de la Política Agraria Común, para que nos entendamos. Un asunto que es farragoso para muchos, que es difícil de comprender. Ya incluso se está hablando de la próxima PAC. Hemos querido en Hoy por Hoy, Jaén, en Radio Jaén Cadena Ser, contar con uno de los mayores expertos y conocedores en esta materia. Manuel Parras, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver que voy a enumerar un poco los cargos, ¿vale? Para que ya luego no tengamos que repetirlos. Manuel Parras es presidente de la IGP Aceite de Jaén, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, director de la Cátedra Caja Rural de Jaén, José Luis García Lomas Hernández, de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola. Voy a poner 3 puntos suspensivos. y lo dejamos ahí. Bueno, lo decíamos, los debates todavía están en el aire, esos debates que surgieron en torno a la última reforma de la PAC para 2023-2027, algo que se abordó precisamente hace unos días en una jornada que tenía lugar en la capital, en el Hospital San Juan de Dios. ¿Cómo ha resultado esa reforma? ¿Cómo la valoras? Bueno, la reforma suponía un sistema de gobierno absolutamente diferente del que teníamos en las reformas anteriores, ¿no? En las PAC anteriores. La PAC anterior era una cosa de la Comisión Europea, digamos de la Unión Europea, de Bruselas, y Bruselas decidía qué hacer de manera uniforme con todos los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, en la reforma 2023-2027, lo que ha hecho la Unión Europea, la Comisión Europea, es fijar unos objetivos, 3 objetivos generales, 10 objetivos específicos, y les ha dicho a cada país, oiga, hagan ustedes un plan estratégico, que ustedes son los que mejor conocen su sistema agrario, pero que se adecue al cumplimiento, al logro de estos objetivos, ¿no? De manera que en España, que pues obviamente se puso en marcha en enero del 2023, después las protestas de los agricultores ante las dificultades de aplicar algunas cuestiones de la PAC, pues hizo nada más y nada menos que se reformasen 3 reglamentos comunitarios, y nos encontramos con un primer año de la PAC que, como tú bien decías, bueno, pues cuando se conforme la Comisión Europea, cuando la Comisión Europea sea aprobada por el Parlamento Europeo, que será sobre noviembre, ya se debatirá sobre la nueva PAC. Lo que tenemos hasta el momento, y es lo que abordamos en la jornada a la que hacías referencia, organizada por la cátedra, es un primer año de evaluación de la PAC. Y la Comisión Europea ha elaborado un documento en el que dice que, digamos que ha funcionado relativamente bien esto que llamamos nosotros las subvenciones, ¿no? La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el asunto de los corregímenes, que ahora me referiré brevemente, la ayuda acoplada. Bueno, eso, digamos, la degresividad, el pago redistributivo, esto que es tan farragoso en la PAC, en los instrumentos complicado de la PAC, eso ha funcionado relativamente bien, pero sin embargo es muy crítica con algo que para mí es determinante, y es que no se está consiguiendo el equilibrio en la cadena de valor, es decir, que los agricultores siguen siendo el eslabón más débil de la cadena, y eso poco, dice expresamente la Comisión Europea, poco o casi nada han hecho los Estados miembros. Digamos que es una primera evaluación de la PAC en general, ¿no? Vale. Ahora entraremos, si quieres, un poco en qué ha ocurrido en la provincia de Jaén en 2 instrumentos que eran novedosos, ecoregímenes y las ayudas acopladas. Sí, porque son complejos esos dos conceptos. En la PAC anterior, el pago verde lo teníamos asignado al olivo por ser olivo. Era un cultivo leñoso, se suponía que por ser un cultivo leñoso, pues digamos que mantenía biodiversidad, y por lo tanto el pago verde venía dado. Junto con el pago básico venía el pago verde, que era importante en nuestra provincia, ¿no? Sin embargo, ahora con los ecoregímenes, lo que se les pide a los agricultores para cultivos leñosos, para el olivar hay 3. Realmente hay 2 que son fundamentales, que son las cubiertas vegetales, bien vivas o bien inertes. Y algo que se dice a los agricultores, oiga, para que ustedes reciban la ayuda de la PAC, pues tienen que hacer un esfuerzo en mantener una cubierta vegetal y demás. Bien, esto es bastante controvertido, y el otro día en la jornada debatíamos que sería conveniente, en primer lugar, trabajar los ecoregímenes para que sean verdaderamente aplicables, que se puedan aplicar en el olivar. Fácilmente aplicable en el olivar, a veces es imposible. Incluso de cara a la nueva reforma, buscar nuevos ecoregímenes, ecoesquemas, como se le quiera llamar, que
hagan que sea factible que eso se aplique en el olivar. Es decir, el olivar, y ahí coincidíamos todos los que intervenían, la organización agraria, los expertos, el olivar no es que no quiera hacer sostenibilidad, quiere. Lo que quiere es que se pueda hacer esa sostenibilidad mediante algo que sea viable. Digamos que la primera evaluación de ecorégimen en la provincia de Jaén, que esa sí la tenemos, digamos que ha respondido muy bien los olivareros jiennenses. Casi el 95,5% de los olivares que potencialmente se podían acoger a los ecoregímenes lo han hecho. Hay un 5% que no lo han hecho, bien porque han decidido que el ecorégimen no le iba bien con su cultivo, o bien a veces porque, bueno, han tenido dudas, ¿qué va a pasar este primer año, ¿no? Y hay que insistir mucho, porque si los olivareros jiennenses no siguen acogiéndose en masa esos ecoregímenes, en uno o en otro, de los dos de cubiertas, porque el tercero ha habido poca incidencia, pues van a dejar de percibir una cantidad importante de las ayudas PAC. Por lo tanto, hay que hacer ahí un esfuerzo, hay que mejorar en esta misma PAC que los regímenes se puedan aplicar, y luego hay que trabajar en unos ecoregímenes seguramente adicionales de la siguiente. Y luego también, ahí me parece que hemos dejado de percibir de todo el montante que fuese posible, algo así como 5 millones de euros en toda la provincia. Muy poco. ¿En base a qué? Pues que no se han acogido los ecoregímenes, digamos que el potencial que se podrían, ¿no? Y luego hay que ver algo también muy importante que introdujo la anterior PAC, que era la ayuda acoplada. Una ayuda acoplada al olivar con dificultades, pero que genera muchos beneficios medioambientales, esto que llamamos bienes públicos. Hay que ver que en la provincia de Jaén, de 580.000 hectáreas, más o menos, 270.000 pueden acogerse a eso. Lo que es sorprendente es que ha habido municipios, porque hemos hecho un estudio por municipios, en los que hay agricultores que, teniendo derecho a esa ayuda, no se han acogido. Y eso ha sido, segundamente, por un despiste, porque esa ayuda viene automática. No es mucha, son 20 y tantos euros por hectárea, no es mucha. Pero lo importante es, primero, que esa ayuda ya se ha incorporado, esa ayuda va destinada al olivar tradicional no mecanizable, que es un olivar que en la provincia de Jaén, insisto, 279.000 hectáreas, es mucho, pero es un olivar que además ancla población en las zonas rurales, es un complemento de renta, genera, digamos, agricultura familiar, es muy interesante, ya está metido, que eso ha sido una reivindicación que se ha conseguido al final, se ha incorporado y seguramente será el momento cuando llegue la próxima PAC de decir, oiga, este olivar necesita todavía más apoyo público. Pero ya es cuestión no de incorporar una medida, que en la PAC eso es muy complejo, porque hay que poner de acuerdo a 27 países, que no es fácil, claro, pero lo que sí es importante es que ya está metida. Ahora lo que se trata es de hablar de cuánto apoyo presupuestario recibe, ¿no? Y ahí la provincia de Jaén todavía no tenemos datos certeros, digamos, de la cantidad que se ha dejado de percibir porque algunos agricultores no han solicitado este tipo de ayuda. Hay que llamar la atención porque, igual que los ecoregímenes son un poco más complejos, esto no es nada complejo. Hablabas precisamente de lo que tiene que venir, de lo que hay que mejorar. 2028, 2035, esa tendría que ser la siguiente reforma de la PAC. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué es a dónde tenemos que llegar en esa nueva PAC, en esa nueva reforma? Bueno, también en las jornadas el profesor Gómez Limón hacía una ponencia muy interesante que era mezclaba o relacionaba cuáles son los retos del olivar jiennense y parte de esos retos cuáles eran a lo que se le podía pedir ayuda a la PAC y cuáles no. Es decir, pensemos que un agricultor jiennense como media, un olivarero, recibe de cada 100 euros que recibe, pongamos que 25, 26 vienen de la PAC, claro, pero es que 75 vienen del mercado. Entonces tenemos que poner 3 veces más interés en el mercado que en la PAC, y a veces nos olvidamos del mercado y estamos nada más que hablando de la PAC, ¿no? Y yo creo que a la nueva PAC hay que pedirle, pues acabamos de decirlo, unos ecoregímenes, porque yo creo que los ecoregímenes de la nueva PAC ya no serán como ahora, que son voluntarios, salvo para los que tienen una pendiente muy elevada, sino que serán obligatorios, ¿no? Luego hay que ser proactivos. Nosotros no nos negamos a que tengamos un olivar más sostenible, todo lo contrario, lo que sí queremos es unos ecoregímenes que puedan realizarse en las circunstancias edafoclimáticas que tenemos en la provincia, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que trabajar es
venga, vamos a mejorar los ecoregímenes. Y si hay que incorporar alguno más, que se trabaje y se incorpore, hablando con los agricultores, que son, a fin de cuentas, los que tienen que cultivar ese olivar y ver las dificultades de aplicar un ecorégimen o no aplicarlo, ¿no? Claro. En segundo lugar, yo creo que hay que mejorar las ayudas a este olivar con dificultades. Tenemos 279.000. Puede que otros territorios esto sea insignificante, para nosotros no, y por lo tanto busquemos para ahí... nosotros es bastante importante. Es muy importante. Busquemos ahí un incremento del presupuesto, siendo conscientes de que un incremento del presupuesto para un tipo de medida significa un decremento del presupuesto para otra. Esto es cuestión de prioridades. Tendremos que establecer cuáles son las prioridades de esta provincia y conviene, y desde la cátedra ya nos ofrecemos a las administraciones públicas, a todas, porque todas tienen más o menos competencia en esta materia, a trabajar conjuntamente para ir diseñando cuál debe ser el discurso jiennense en el ámbito de la política agrícola común del 2028. Mejorar la que tenemos, de acuerdo, pero ya hay que pensar en la de 2028. A mí me parece también que la medida que hay, este objetivo que no se ha cumplido de reequilibrio de la cadena de valor en los aceites de oliva, de cara a diseñar políticas públicas que mejoren el eslabón más débil que sigue siendo el olivarero. Aumentar ahí, por ejemplo, y ver si hay posibilidad de incorporar medidas de regulación de los mercados. Tenemos una medida ahora que es el 167 bis, que lo que nos dice que es posible retirar una cantidad de producto, de aceites, en una campaña cuando hay una sobreoferta que provoca una caída de precios muy importante y luego sacar esa producción. Bueno, estamos trabajando con Diputación en un proyecto de este tipo para ver la viabilidad de esa medida. Por lo tanto, tenemos que ir también a ver medidas de mercado, es decir, buscar apoyo en Bruselas para cuando se den estas circunstancias que se han dado en las últimas campañas, una bajada de producción que ha incrementado mucho los precios. Tampoco ha habido muchos agricultores que se hayan podido aprovechar porque la producción era pequeña, pero hemos perdido nada más y nada menos que un 24% de consumo en España de virgen extra, a ver cómo lo recuperamos. Entonces, esto no beneficia a nadie, esto es vaivene, porque al consumidor tampoco le beneficia, porque cuando hay mucha producción puede pagar barato, pero cuando hay poca producción como esta vez, ha sido imposible. ¿Cómo rectificamos eso? Eso es, buscar medidas de mercado. Yo creo que a la PAC hay que pedirle estos 4 elementos fundamentales, ¿no? Ayuda a ese olivar tradicional no mecanizable, más ayuda, claridad en los ecoregímenes, equilibrio en la cadena de valor y medidas de mercado. ¿Cree que eso es posible? Sí, sí. Esta última medida, tal y como está puesta en el Real Decreto, es difícil, pero es cuestión de darle vueltas y tratar de aplicarla. La otra, por supuesto que sí. Es decir, mejorar la cadena de valor se puede mejorar en parte con las ayudas de la PAC, apoyando más, obviamente, el eslabón más débil, y luego también con medidas propias. Por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces aquí, aglutinar hectáreas para hacer una gestión en común de las hectáreas. Eso ya no depende de la PAC. Claro, ya depende de nosotros. Ya depende de nosotros. Esto está en el paquete del 75%, porque a veces ocurre como cuando hablamos de los mercados, el mercado mundial. Decimos, producimos en términos medios, cuando hay una campaña normal, 1.500.000 toneladas. Bueno, el mercado interior son 500.000. Prestemos atención al mercado exterior, que son 1 millón. Claro. Volquémonos en lo grueso, en lo gordo, y no nos volquemos a veces en lo menos importante. Nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar la IGP del aceite de Jaén. Está al frente de la IGP de aceite de Jaén. Ya llevamos un tiempo rodando. ¿Qué balance podemos hacer? Bueno, todo es mejorable, como es natural, pero yo hago un balance positivo por una razón, y que es para mí la más importante, y es que pese a estas 2 campañas tan nefastas que llevamos, resulta que no solamente no hemos perdido inscritos, sino que ha aumentado el número de inscritos. Entonces, para mí ese es el indicador fundamental. No hemos podido hacer mucho de promoción, porque no tiene sentido decirle a la gente, oiga, vayan ustedes a comprar IGP, aceite de la IGP, y salen al mercado y no hay. Eso no podemos levantar unas falsas expectativas, ¿no? Ahora que mañana tenemos precisamente reunión del Consejo Regulador, nos enfrentamos a una campaña diferente. Ahora es el momento, por suerte. Ahora es el momento de poner en marcha todo aquello que teníamos pendiente en promoción, que no hemos podido llevar a cabo,
porque no se puede promocionar algo que no existe en el mercado, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí lo hemos tenido a Manuel Parras, presidente del IGP de Aceite Jaén, del Consejo Económico y Social de la provincia, del director de la Cátedra Caja Rural de Jaén de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola. Muchísimas gracias, porque todos lo sabemos, la PAC nos interesa a todos, sin embargo es bastante complicado a veces entender todos los entresijos de la política agraria común, y lo ha explicado de una forma clara, concisa y transparente. Manuel Parras, nos quedan muchas cosas que no hemos podido abordar, pero bueno, en una siguiente ocasión lo hacemos, ¿no? Pues yo dispuesto cuando queráis invitarme, y muchísimas gracias por la invitación, claro. Manuel Parras, muchísimas gracias. Buenas tardes. Seguimos en tan solo unos instantes, no se muevan.